el número de acuerdos de libre comercio que se han estado firmando en el mundo, al menos desde el inicio del siglo XIX, del siglo XX, desde 1900, desde que termina la Segunda Guerra. Vean ustedes cómo se dispara. Andamos ya cerca de los 400 acuerdos comerciales en todo el mundo. Y me refiero a acuerdos comprensivos, que manejan muchas áreas, porque hay acuerdos particulares. Yo puedo hacer un acuerdo como país con otro país en cuestión metalúrgica nomás. Ese es un acuerdo particular. Pero acuerdos comprensivos que manejan muchas áreas, como los tratados de libre comercio o los acuerdos de complementación económica, esos son los que están aquí graficados, que ustedes pueden ver cómo es que se ha disparado el número de acuerdos comerciales. Ese es un primer indicativo de lo que es globalización. Aquí tenemos un gráfico. Si ustedes quieren ver quién está relacionado con, no sé si se alcance a distinguir. Estos son los países. Ese es un mapa mundi que está detrás de todo esto. Estas rayitas son qué economías, qué países están relacionados unos con otros. Casi no se ve el mapa del número de los acuerdos que ahorita vimos que implican una relación entre países. Prácticamente ahorita, salvo un Corea del Norte, yo creo que no hay ningún país que esté aislado. Incluso ni siquiera un Irán, porque Irán tiene otra cuestión política muy interesante que ahorita vamos a platicar con sus demás países del Medio Oriente. ¿Qué ha generado eso? Antes, todavía nos tocaban algunos de nosotros, cuando empezó, bueno, poco antes de que empezara el boom del Telecam, del TLC, comprar algo en Estados Unidos y traerlo, era de caché, te daba estatus, porque aquí no lo vendían, México estaba cerrado en la economía. Una mayonesa de food, te ibas al otro lado, venías cargado para tu casa, pero cuando llegan las visitas las ofrecías y caray, ¿y esto? No, pues lo compré en el otro lado. Estaban identificados los productos con las economías. ¿De dónde es esto? De Estados Unidos. ¿Dónde es el otro? Si ahorita hiciéramos un ejercicio en donde pusiéramos ciertas marcas muy conocidas, Sony, Coca-Cola, muy conocidas, y les preguntáramos, ¿de qué países son? Muchos iban a ir con la finta. E iban a empezar a decir, Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, ahorita ya no hay marcas nacionales. Ahorita tenemos, y esta gráfica, esta imagen lo está evidenciando, tenemos una fragmentación de la producción. Antes las ventajas competitivas de las naciones, ¿qué nos decían? Ustedes dedíquense como nación a hacer lo que sepan. Tú sabes hacer pañuelos, haz pañuelos. Tú sabes producir sandías, haz sandías. Sale más barato que tú hagas sandías y que tú hagas pañuelos y que luego se vendan. Pero ahora ya cambió eso. Estos tenis Nike, que si hubiéramos preguntado de dónde es Nike, lo están haciendo en Vietnam. De hecho, ahorita Vietnam tiene unas tasas de crecimiento muy altas. Yo creo que tan solo debajo por la de China. Entonces, ahorita ya no hay productos nacionales. Ya no hay un producto 100%, o habrá escasos productos, tampoco hay que ser tan extremos. Habrá escasos productos, algunos sí que 100% americanos, 100% japoneses, 100%, pero la mayoría de los productos tienen o parte del proceso, o parte de la mano de obra, o parte de los materiales, ahorita que estamos hablando de costos, fragmentados en diferentes economías. Ahorita un vehículo, ustedes en un motor, en una parte, el chasis en otra, el cableado en otra, te lo ensamblan en otra. ¿Y de dónde es? Bueno, es de todas partes, podríamos decir. Uno es la fragmentación de la producción. ¿Qué les dije? ¿Que era tecnología? ¿O será el mono que está aquí enfrente? ¿No? Esta es otra gráfica muy interesante de lo que ha pasado en el mundo. Estas son las exportaciones mundiales. 1870 hasta 2000 y feria, un crecimiento considerable. Aquí es la época de la depresión, ¿no? Por eso viene esta caída mundial. Hoy vamos a tocar el tema de la depresión. Es algo muy interesante porque es muy actual. Y aquí tenemos otro gráfico, este es más actual, agarra los últimos años, en donde se ve el crecimiento mundial. Este es el crecimiento mundial. Este es el de las economías avanzadas.
y el de las economías, este es avanzadas y este es emergentes, ¿no? Las emergentes tienen un crecimiento porque vienen de cero, tienen más margen de movimiento, ¿no? Pero lo que vemos aquí, este gráfico, lo que les quiero decir es la interrelación, que esa es otra cuestión que tiene que ver con la globalización. Interrelación. Antes era, pues a aquel le fue mal, aquel país o aquella economía o aquel estado, lo que ustedes quieran, le fue mal, es su problema. Ahora es, ¿a qué le va mal? Y a mí me puede ir peor. La interrelación está presente en... Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a crear instancias como el Banco Mundial, el FMI, para apoyar las economías. No era por cuestión altruista, sino por cuestión de conveniencia. Porque cae una economía y se empiezan a venir en cascada el resto. Más adelantito vamos a hacer un comentario con lo que pasó y lo que está pasando en Europa, y que empieza con una serie de economías que empiezan a tener problemas y que empieza eso a afectar a los demás miembros, aun y cuando sean economías avanzadas, estables, fuertes económicamente hablando. No tiene caso hablar sobre esto, son diferentes indicadores de las diferentes economías, o bueno, de las principales economías mundiales. Aquí está Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Suiza, España, Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Y todos tienen un crecimiento al alza, es decir, ha habido un crecimiento exponencial del comercio, ha habido un crecimiento en los acuerdos comerciales y ha habido un crecimiento en lo que viene siendo la interrelación económica a nivel mundial. Esta es una lata de Coca-Cola, pero es una lata china. Y, por cierto que está interesante cómo se llegó a poner Coca-Cola. Si no saben y si saben, pues no, déjenme que se los explique, de todas formas no me callen. Los chinos no manejan un alfabeto fonético como nosotros, donde la A es la A, y que si la juntamos con la B, pues ya dice B o dice A, y si juntamos con otras letras, pues van haciéndose diferentes palabras. Ellos manejan lo que se conocen como los ideogramas. Es un símbolo que transmite una idea. Y aquí no, aquí es una palabra. Yo digo papá, todos saben a qué me refiero. Pero allá es un símbolo. Es decir, en un inicio, cuando comenzó a escribirse, a ponerse por escrito o a tratar de establecerse lo que era un idioma escrito en China, no tenían letras, entonces empezaron a dibujar. Así que si querían dibujar un arbolito es una rayita y unos palitos, pues es muy parecido a como ustedes ahorita dibujarían un árbol, pero práctico para poderlo escribir. No va a ponerle ramitas y unas florecitas y unos pajaritos, porque al momento de escribir se le va a hacer complicado. Entonces hacían un palito, dos ramitos y era árbol. Y para hacer bosque, hacían 3 juntitos en un cuadro, y eso quiere decir bosque. Entonces son ideogramas. Cada ideograma tiene diferentes entonaciones, tiene 4 entonaciones diferentes. Dependiendo cómo entonen ustedes ese ideograma, es lo que quiere o lo que trata de transmitir. Pues bien, cuando Coca-Cola entró a China, tenían ese problema. Ahorita esta lata, si le dan la vuelta, a la vuelta dice Coca-Cola, pero por un lado dice esto, que es Coca-Cola, solo que con ideograma. El problema de ellos cuando entraron al mercado chino era ubicar los ideogramas que dijeran o que se asemejaran lo más posible a Coca-Cola. De los 40,000 ideogramas que son más usados en lo que es la escritura china, había 1,000 que más o menos podían utilizarse para tratar de decir Coca-Cola. Pero había muchos problemas, porque si ustedes ponían un ideograma que decía Co o Q o algo parecido a, y lo juntaban con otro para que dijera Coca-Cola, pues sí decía Coca-Cola, el sonido de la expresión era Coca-Cola, pero la idea transmitida era muy diferente. En unos casos quería decir atrapa a la zorra engomada. O sea, no tenía mucha relación con. Pero bueno, como no había manera se quedaron con este Coca-Cola. Y lo que viene es que ya independientemente de lo que signifique textualmente en cuanto a ideogramas, la gente ya lo identifica con un producto. Lo que viene a colación con lo que estábamos mencionando ahorita, que tiene que ver con la apertura comercial. Todas estas son las diferentes formas en las cuales se escribe Coca-Cola en todo el mundo. Que yo creo que sería un producto emblemático
de la penetración de la cultura americana occidental, pero también de la apertura comercial y del intercambio a nivel mundial. ¿Qué es lo que ha generado todo esto? En realidad poner aquí una lata de Coca-Cola, poner la lata de Coca-Cola, nos podría dar todo, no digo un congreso o un simposio, sino todo un seminario de varios días sobre la cuestión cultural. Porque ahorita lo que se está viendo a nivel mundial, ya lo decía Huntington, es el surgimiento y el choque de dos culturas nomás, la cultura occidental y la cultura oriental. La cuestión cultural ahorita marca un aspecto muy, muy importante en lo que viene siendo el mundo. Este es un video cortito de China, me tocó estar allá, este es en Guiyang, Walmart dice ahí. Es una pirámide, entras ustedes, esto es abajo, está bajo tierra, está bien curioso, es un planeta bajo tierra. Pero en China, en Guiyang, que es una de las provincias más pobres de Beijing, que está al sur de China, tiene su Walmart, tiene sus productos, aquí ven los ideogramas de los productos, sus precios. Y hay una sección para los productos extranjeros. Si alguien va a las tiendas, a las grandes cadenas aquí, hay una sección en donde están los productos a veces españoles, angulas y cosas raras así. Bueno, pues ahí hay una sección allá escondida al fondo, donde están los productos raros. El jamón que nosotros producimos y demás, la cerveza Corona, ahí estaba. Todos los productos de los demás países están en un solo lugar. Pero ya hay productos de todos lados. Nosotros estando allá era un problema, por lo de la comida. Era un problema. Bueno, para mí no tanto, y ahorita van a ver por qué. Pero las otras gentes que llevaba, sí era un problema. Entonces teníamos que ir a buscar lo que más se pareciera a lo que estábamos acostumbrados a comer aquí. Y lo encontrábamos, tal vez no con la misma sabor y textura, pero lo encontrábamos. Por ejemplo, en Beijing me tocó ir a un McDonald's, eso ustedes no lo van a ver aquí. Y el McDonald's, igual en todos lados, McDonald's, pero vendía una hamburguesa con una salsa coreana, muy sabrosa por cierto, pero porque eso es cuestión cultural de aquella región. Los productos se adaptan, no pierden en ese sentido, pero sufren una adaptación. Este es un gráfico muy interesante que tiene que ver, no se alcanza a ver aquí, tal vez algunos no lo ven, pero tiene que ver con un estudio que se hace anualmente sobre la competitividad a nivel mundial. El estudio es muy completo y muy complejo. Si a alguien le interesa, como le digo, en la presentación viene de dónde se saca, y si a alguien le interesa hacer un seguimiento, e incluso como trabajo de investigación o de titulación, si a alguien le interesa hacer un seguimiento de cómo se han venido desarrollando la competitividad de los diferentes países, aquí tienen la referencia, ¿no? Pero vemos, en primer lugar, no se alcanza a ver desde ahí, pero vamos viendo. ¿Quién creen que esté en primer lugar en cuanto a competitividad como economía a nivel mundial? China, por acá dijeron que más. Japón, ¿qué otro país? Taiwán. ¿Qué otro país? ¿Qué otro? No vino la persona que le dijimos que gritara a México. El primer país que está aquí, el primer país que está ahí es Singapur. Es una islita que está debajo de Malasia, que es un centro financiero. Es el país más competitivo del mundo. Competitividad, si a alguien le interesa, le digo, no podemos abarcar todos los temas, pero igual si quieren me escriben de alguna idea o de algún tema que hayamos manejado y yo les mando información. Para medir la competitividad son muchos factores, no nomás es PIB o importaciones, exportaciones. Son factores incluso políticos, económicos, culturales, sociales. O sea, si hay broncas sociales, el país no es competitivo, no se va a ir para ahí. O si hay broncas políticas, no va a haber inversiones y demás. Entonces, la medición de la competitividad lleva muchos factores, incluso cuestiones como transparencia, equidad, etcétera, etcétera. Bueno, el primer país era Singapur. Segundo país, a lo mejor el segundo sí la atinan. ¿Segundo país cuál es? ¿Cuál es el segundo país? ¿Japón? ¿Cuál otro? Recio, ¿cuál otro? Hong Kong. El segundo no es un país, es Hong Kong. Pero no es un país. Hong Kong no es un país. ¿Verdad que no es un país Hong Kong? Es un país. Igual que Taiwán. ¿Verdad que Taiwán no es un país? O sea, Taiwán no es un país. Las dos son partes
de China,